¿Cuántos dan gloria a Dios, hermanos? ¿Están cansados? Bueno, eso esperamos, ¿verdad? En el transcurso del desarrollo del comentario. Dios bendiga la vida de nuestro hermano José, que ministró la alabanza. Bendiga la vida de nuestros hermanos miembros de la comisión de programa, ¿verdad? Que nosotros entramos y salimos, pero ellos tienen que estar aquí firmes en el lugar. Dios les bendiga. Dios les bendiga a todos ustedes. Deseamos, ¿verdad? La familia, a nombre de la familia, ¿verdad? De su servidor y de la iglesia Betania, les deseamos un feliz año y prosperado, como dice la palabra de Dios. Yo deseo, amado, que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Ya nuestro hermano, ¿verdad?, nos ha dicho el tema, esperando que a veces yo comento, cuando menos se nos quede el tema. Amén. Entonces, por eso es que se está muchas veces repitiendo para que sepamos que vamos a ver. Solamente les voy a repetir el subtema, la sujeción del creyente. Vamos a buscar en nuestras Biblias, vamos a tratar de aprovechar el tiempo para que no se cansen. Primera de Corintios, capítulo 15, ahí vamos a hacer la lectura de 2 versículos, capítulo 15 de Primera de Corintios. Vamos a leer verso 27 y 28. Su servidor leerá el 27 y todos unidos el 28 y juntos también vamos a orar a Dios. Amén. ¿Dan gloria a Dios, hermanos? Si lo tienen. Vamos a hacerlo con reverencia a la palabra de Dios. Amén. Unidos, como se nos ha enseñado. Dice así en el nombre del Señor, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Unidos, pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también Él mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Oramos a Dios. Señor, le suplicamos de la ayuda de su Santo Espíritu, de la dirección de su Santo Espíritu. Venga, fortalezca nuestros organismos, fortalezca nuestras mentes, Señor. Sabemos que muchas veces el tiempo, con el paso del tiempo, se agota el cuerpo físicamente, Señor, pero para eso clamamos a su Espíritu Santo. Señor, quite todo cansancio, todo agotamiento mental, todo agotamiento físico. Señor, permita que su Espíritu Santo venga, nos respalde, su Espíritu Santo nos guíe, su Espíritu Santo nos fortalezca. Si es necesario, vivifique nuestras vidas, nuestra mente, nuestro ser. Permita que el consejo de la palabra, todo lo que hemos escuchado, sea de edificación. Venga y afirme, Dios, nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra vida espiritual sea firmada, Señor. En el nombre de Jesús se lo pedimos y en sus manos depositamos nuestra vida, Señor. Amén. Siéntense, pónganse cómodos, pero no se duerman. Unidos, dice el subtema, ya no les voy a estar repitiendo el tema general. El subtema, la sujeción. Ya ven, no tienen fuerza. A ver, todos juntos. Una vez más. Bueno, al que vea yo que está durmiendo, le voy a preguntar el subtema. Amén. Mire, hermanos, seguramente, hermanos, tratar este asunto, hermanos, de la sujeción es un asunto delicado, ¿verdad? Y posiblemente diga, ya es repetitivo, ya está trillado, ¿verdad? Pero, hermanos, es más, a muchos, hermanos, contando a los ministros, ¿verdad?, a líderes de la iglesia, al creyente, hermano, les es fastidioso, les es molesto estarles diciendo, tienes que sujetarte.
tienes que vivir en sujeción. Y algunos le dan poco valor. Sin embargo, hermanos, esto vamos a tratarlo porque es un tema que es tratado por la Biblia. Decía nuestro hermano Jesús, todo lo que hacemos es leer la palabra de Dios. Y de ella nosotros tenemos que aprender. Entonces vamos a tomar este tema, aunque no nos guste, ¿verdad?, tomarlo en consideración. Bien, podríamos preguntar esta tarde, ¿cuántos viven en sujeción? ¿Cuántos gozan, hermanos, o disfrutan vivir en sujeción? Bueno, ya vieron que nada más uno. Por naturaleza, hermanos, no nos gusta vivir en sujeción. Por naturaleza, hermanos, no nos gusta. Esto es cuestión de también cultural, y si nosotros nos vamos a la historia bíblica y a la historia, ¿verdad?, humana, el hombre, hermanos, sin Dios, subraye eso, el hombre sin Dios es rebelde. Amén. Es de entender entonces que el hombre que tiene a Dios tiene que vivir en sujeción. Vamos a ver nosotros, hermanos, la razón de la sujeción. Aunque todos somos iguales, la Biblia muestra que Dios ha establecido, escuche bien, una cadena de mando, y que rebelarse u oponerse a la misma es rebelarse contra Dios mismo. El texto que leímos, hermanos, el texto base, quisiera que lo guardáramos también para el final, como para cerrar este comentario. El texto que leímos dice que al final de todas las cosas, al final de la existencia del mundo, al final de que se cumpla todo lo que Dios ha planificado, ha dispuesto, al final todo estará sujeto bajo la voluntad de Dios. Todo es todo. La naturaleza, hermanos, los cuerpos celestiales, es Satanás mismo, todo será sujeto bajo la voluntad de Dios. Entonces, hoy nosotros quisiera que llevarlos con este comentario, ¿verdad?, a reflexionar un poco y nosotros que podamos aprender hermanos, a sujetarnos, y vamos a ver nosotros un poco esto, hermanos. Porque el rebelarse es rebelarse contra Dios mismo. Dice la definición de sujeción, y cada definición o palabra que yo le mencione, usted razónela. Sujeción, hermanos, también quiere decir ligadura. También quiere decir unión firme. Quiere decir dependencia, acatamiento, quiere decir similar. Unión, fijación, atadura, retención, ligamento, sostenimiento, agarre, asimiento, contención, encadenamiento, remache. ¿Se da cuenta? ¿Cuántos somos dependientes, hermano? Nosotros tenemos que ser dependientes de Dios primeramente. Amén. Nosotros tenemos, hermanos, que tener un sostenimiento. Por sí solo el hombre no puede vivir. Él es el que nos da la vida. La Biblia dice que es su misericordia que todos los días nos sostiene. Nos las da nueva cada mañana, y dice su palabra y nos hace entender que es por su misericordia que no hemos ¿qué? Porque la vida del hombre, la vida humana, la Biblia la describe como cuando por la mañana, hoy, ¿verdad? Hoy que viajábamos había mucha neblina, pero llega un momento que se deshace, se va, y no es. Como la flor del campo, que por la mañana florece y por la tarde fenece, ya no está. Así de frágil es nuestra vida. Entonces, ¿por qué hay tanta soberbia?
porque hay tanta oposición en nosotros. Vamos a ser repetitivos. Alguien que no conoce a Dios, que no se ha rendido a Dios, podemos justificar eso, ¿verdad? No conoce a Dios, vive sin Dios, vive como quiere. Pero vamos a ver que el tema general dice que estamos afirmando la enseñanza doctrinal bíblica. Quiere dar a entender que va enfocado, ¿verdad? Los estudios que hemos visto va enfocado a alguien que ya tiene un conocimiento básico de lo que debe de ser su conducta con respecto a la palabra de Dios. No alguien que, o hay alguien aquí que no sabe nada de lo de Dios, nunca ha leído la Biblia. Aunque no lea la Biblia, algunos de los niños y los jóvenes estuvieron en la escuela dominical. Cuando menos, ¿verdad? A lo mejor no se dedican al estudio, pero escuchan. Yo a veces soy repetitivo en esto, hermanos. Ahora que iniciamos un nuevo año, les decía yo a los hermanos, ¿cuántas predicaciones tienen anotadas ahí en sus archivos? Oiga, que son alrededor de 300 predicaciones por año, hermano. Esto, ¿verdad? Contando que algunos no tienen culto todos los días. Pero las iglesias que tienen culto todos los días, ¿se dan cuenta? 300 predicaciones, les pregunto. ¿Algo han aprendido? ¿Algo tienen en su mente? Quiera Dios que recordemos esta junta, ¿verdad?, a través de los estudios, porque a veces lo recordamos que a través de la comida, a través de que pues allá me pasó esto, o cómo llegué, o dónde dormí, cómo dormí. No, que sea a través de lo que nosotros aprendemos. Fíjense, retención es una de las palabras que hemos dicho que definen la palabra sujeción. Sostenimiento, agarre, atadura, fijación. Entonces, vayamos analizando nosotros, no hacia los lados, hacia adentro. Bíblicamente, hermanos, el significado de esta palabra viene del griego upotagé. Eso no es muy importante, ¿verdad? Bueno, significa, oiga bien, una sumisión voluntaria, alinearse con autoridad por convicción, no por fuerza. Bueno, no, dice que tiene que ir más allá de la mera obediencia para implicar una actitud de corazón, hermano. La sujeción tiene que ver con algo que sale ¿de qué? Del corazón. No porque lo obliguen, no porque lo amenacen, no porque se vea forzado, no por agradar al hombre, no por quedar bien con el pastor, no para que me tengan en cuenta en la iglesia, no. Es una actitud de corazón. Se trata de honrar y estar bajo el orden establecido por Dios, hermano. Amén. Ya en otra ocasión yo les explicaba, ¿verdad?, que no es lo mismo honrar que obedecer. Obedecer es ejecutar una orden, obedecer es a veces cumplir unas indicaciones, cumplir con un procedimiento que se nos da, hay veces por escrito, hay veces verbal, y se cumple y ya dice, ya hice esto. Honrar tiene que ver con actuar, nuestro actuar, sin recibir indicaciones, hermano, sin recibir órdenes, sino que es algo que está en el corazón y que tenemos que saber que es una actitud que tenemos que llevar como hijos de Dios. El cristianismo, hermanos, el evangelio pone la vara muy alta en cuanto a ética, en cuanto a conducta del hombre, muy alta. La Biblia dice que nosotros tenemos que ser luz para el mundo. Imagínense qué encierra eso.
ser ejemplo, ser referencia de todos nuestros vecinos, de los compañeros de trabajo, donde quiera que nos movemos, en la misma iglesia. Es lamentable ver ministros, líderes, colaboradores, miembros de la iglesia, con una actitud que no agrada a Dios. Pero esperan irse con Dios, pero están esperando el arrebatamiento, pero esperan recompensa allá en el tribunal de Cristo. Y aún más dice que esperan la corona de vida. Entonces, esto es algo serio, hermano, que tiene que ver con nuestra actitud dentro del corazón, nuestra voluntad que sale de adentro. Y que muchas veces es de ejemplo, pero muchas veces, hermanos, lamentablemente es de mal ejemplo hasta para la sociedad. Qué lamentable es escuchar esta frase trillada: y eso que va a la iglesia, y eso que lee la Biblia, y más lamentable es: y eso que es pastor. Ya no se diga a nuestros hijos, ¿verdad? Y eso que es el hijo del pastor, porque nuestra familia es la más señalada. Pero vamos a entender, hermanos, poco a poco esto. El origen y su naturaleza, ya se los dije, viene de una actitud interna, de un deseo de honrar y estar bajo la autoridad divina, y no es forzada, ni implica ser prisionero, porque a veces decimos: yo no soy criado de nadie, yo no, a mí nadie me manda. Muchas veces eso brota de nuestros labios. Vamos a ver, hermanos, solamente 4 áreas principales que tienen que ver, ¿verdad?, que están en la Biblia y tienen que ver con la sujeción del creyente, no la sujeción del impío, no la sujeción del incrédulo, la sujeción del que es miembro de la iglesia. Amén. Del que tiene responsabilidad en la iglesia, del que tiene un papel importante en la iglesia. A ver, ¿cuántos son aquí líderes en la iglesia? Presidente, secretario, tesorero. Levanten su mano. ¿Nadie? Ah, ¿verdad? Que sí hay. Bueno, no, con ustedes no hay nada, es con todos, ¿verdad? Vamos a ver primero la sujeción del creyente ante las autoridades y gobiernos. Tito 3, verso 1 y 2. Yo les voy a ir leyendo, pero no se duerman, ¿verdad? Nuestro hermano Jesús usó esa técnica de hacernos leer. Dice la Biblia: recuérdales, hablando Pablo a este joven, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Analiza el texto, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Vamos a Romanos capítulo 13, verso 1 y 2. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que, escuche bien, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten, anote eso o subráyelo ahí en su Biblia, acarrean condenación para sí mismo. ¿Se dan cuenta? La primera impresión que nos da este pasaje bíblico posiblemente es muy extraña,
Parece que aconseja al cristiano a una total sumisión al poder civil, hermano. Pareciera que esa es la impresión. Porque a veces hasta nos ponemos a pelear por partidos políticos, ¿verdad? A defender o a ofender. No, que ese es un desgraciado. Oiga que, por supuesto, hermano, que hasta ahorita, ¿verdad? Este presidente de El Salvador destaca porque es un hombre que ha puesto delante de él a Dios. ¿Se dan cuenta? Es un hombre que destaca porque ha puesto delante de él la palabra de Dios, los mandamientos de Dios. Pero normalmente, ¿verdad? Un líder, un gobernante, una autoridad que no conoce el temor de Dios, nosotros sabemos, porque en esos pasajes bíblicos, si ustedes siguen leyendo en su Biblia, dice Pablo, ¿verdad? Y eso éramos nosotros antes de conocer a Cristo. Eso éramos. Nadie puede decir, ¿verdad? Yo desde que antes que entrara a la iglesia o me entregara a Cristo, yo era una blanca paloma, yo ya, no, era un defensor de la justicia, yo era, me dedicaba, no. Entonces, lo que nos manda aquí, hermanos, que nosotros debemos estar sujetos a nuestros gobernantes. Es más, en otros textos nos manda, ¿verdad?, a orar por ellos, hacer oraciones, súplicas por ellos. ¿Lo hacemos, hermano? Aquí estamos delante de Dios, ¿verdad? Como no quedó el candidato que yo quería, que me agradaba, pues a ver quién ora por él y a ver quién lo apoya. Yo no lo apoyo. No es que vamos a andar allá de porristas, ¿verdad? No es que vamos a andar de partidistas. Nos manda a ser sujetos, a respetar, a estar dispuestos a toda buena obra, hermano. Hay veces a mí me lastima esto, ¿verdad? Ahí está Joxan, estaba en Ebenezer, les decía, hermanos, hay que barrer la calle, hay que pintar la banqueta, más allá de nuestros terrenos, que los vecinos vean quién somos nosotros, hijos de Dios. Que el gobierno mismo vea quién es la iglesia. Pero oiga, la iglesia, la banqueta de la iglesia toda sucia y toda llena de moho. ¿Qué impresión damos, hermano? Bueno, yo, ¿verdad? Tenemos ese testimonio, ¿verdad? De hace muchos años, el primer congreso de Betania. Tendrá eso 30 años, ¿verdad? Porque yo tenía a mi primera hija en brazos, y no, bueno, vino para ser sede del congreso. ¿Y dónde se hace el congreso? Y dice el municipio, pues allá hay un campo, un estadio, pero oye, hermano, el estadio entre el monte y abandonado, sin ningún servicio. Pero yo creo que cuando se trabajó, hermano Chucho, como 3 meses antes, todos los días, con machete, pala y las mujeres sobre las gradas, hermano, porque tenía partes metálicas. Todo se raspó, todo se pintó, todo se dejó limpio. Se limpió los conductos de drenaje, se habilitaron los drenajes, los baños, y el hermano José, que estaba ahí, que trabajaba en la comisión, habilitó todo lo del alumbrado, ¿verdad? Todo. Un trabajo de 3 meses continuo. Mire, cuando el pueblo de Dios se dispone a hacer esto, logra cosas maravillosas. En todos los aspectos, cuando decía nuestro hermano, una sola mente, un solo sentir. Cuando la iglesia hace esto, aunque sean 5, hacen grandes cosas. Pero hay veces son 100, pero no están sujetos. No hay sujeción. No hay acá adentro una voluntad de hacer algo. ¿Qué hacemos? Primero decimos, eso no es mío. Eso no nos corresponde a nosotros. Allá que lo haga el municipio. Que lo haga. Mire, ¿verdad? Posiblemente, como diríamos, el placer o qué será el contentamiento fue que en los diarios locales de Minatitlán salió, ¿verdad?
Lo que no pudo hacer el gobierno, lo hizo la iglesia pentecostés. Recuperar, ¿verdad?, un estadio que estaba caído, abandonado. Un grupo de evangélicos lo hizo, lo recuperó. Respetando a las autoridades, ¿verdad? Bien podría exigírsele, ayúdenme, pero el pueblo de Dios tiene que estar dispuesto a toda buena obra, que a nadie difamen, porque por supuesto que nos llena, ¿verdad? Nos llenó de indignación que el exgobernador, ¿verdad?, en lugar de darle la medicina a los niños con cáncer, les inyectó agua, ¿verdad? ¿Y qué decía su esposa, verdad? Merezco, ¿verdad?, de riquezas. Y esas cosas, expresiones de los gobernantes, indignan a veces al pueblo y aún al creyente. Pero el creyente, hermano, tiene que tener el mandamiento de Dios. Porque mire lo que dice el Nuevo Testamento en 1 de Timoteo 2:1, leemos y dice: insisto en que se hagan súplicas, oraciones, intercesiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en posiciones de autoridad, para que vivamos tranquilamente y en paz, piadosamente y con respeto en todos los sentidos. Posiblemente no dice las mismas palabras en su versión, ¿verdad? Busqué una versión que dijera unas palabras más actuales. Tito 1:3 dice que el consejo es este: recuérdales que sean sumisos a los gobernantes y a las autoridades, que sean obedientes y que estén siempre dispuestos a hacer, escuche bien, las cosas honradamente. Cosas, hermanos, que muchas veces en el mismo cúmulo de la autoridad, en el mismo cuerpo de la autoridad, no existe la honradez. Pero la iglesia, el creyente, debe de tener este distintivo. ¿Dónde? Con sus autoridades. Oiga, qué lamentable que nombren jefe de manzana a un cristiano y se pele con el dinero, ¿verdad? Debemos de estar atentos cómo es nuestra vida pública, hermanos. Por cuestión de tiempo voy a tratar de acortar, hermanos. Vamos a ver otro tema que nos da de la sujeción de la iglesia, la sujeción del creyente en la iglesia, hermano. Vamos a decir en nuestro entorno. Vamos a tomar de la cita bíblica de Efesios 5, 22, 23, porque este texto aplica a la sujeción de la mujer, pero da, verdad, también el ejemplo de nosotros como iglesia. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer. Y dice, mire lo que dice: así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador, así como la iglesia está sujeta a Cristo. Hasta ahí nada más. Ya saben, ¿verdad? Las casadas también lo estén. Oiga, hermanos, como iglesia tenemos una gran responsabilidad. ¿Ante quién? Ante el que nos salvó. Primeramente, aquel que dio su vida por nosotros, aquel que nos amó de tal manera que dice, ¿verdad?, el texto, ¿verdad?, como Cristo amó a la iglesia. Nada más la amó, no, se entregó a sí mismo por ella. ¿Con qué propósito? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Oiga, hermanos, como iglesia, usted y yo, primero es nuestra sujeción a Cristo. Él se entregó por nosotros. Porque a veces, ¿verdad?, vivimos como y no consideramos esto, hermano,
que Él dio su vida por nosotros. Y a veces ya cuando está la Santa Cena nos acordamos que Él murió por nosotros. No, es en todas nuestras acciones. Nosotros tenemos que honrarle a Él que dio su vida por nosotros. A Él, porque Él un día, ¿verdad?, arrebatará a su iglesia y se la presentará a sí mismo. ¿Y cómo quiere Él? Una iglesia, dice aquí, sin mancha, sin arruga, santificada, porque para eso murió por ella. Entonces, nosotros somos los que a veces, hermanos, echamos a perder el propósito de Dios en nosotros. Decía nuestro hermano, como iglesia debemos instruir, nosotros debemos instar al pueblo de Dios a vivir en santidad, a buscar la santidad. Hacer, hermanos, como Dios manda, que no es necesario que nos anden cuidando, espiando, no. Es un compromiso, veíamos, interno del corazón, esa actitud para con Cristo. También dentro de la iglesia, hermano, Hebreos 13:17 nos dice que la sujeción debe de ser hacia nuestros pastores. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. ¿Por qué? Pues por quedar bien, no, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Es una relación de responsabilidad de ambos, ¿verdad? El pastor tiene que velar, tiene que cuidar, tiene que guiar, el pastor, pero hermanos, la grey, hermanos, establece Hebreos, ¿verdad?, el deber de la congregación a sus líderes, vamos a decir presentes y también ausentes. ¿Qué debe hacer la iglesia? Porque a veces nada más cuando está presente, ¿verdad?, o cuando cumple año y cuando le celebran el día del pastor o el aniversario. Pero cuando el pastor está ausente, hermano, ¿qué es lo valioso? Mire, una iglesia, hermano, se debe a obediencia, hermanos, a sus pastores que son escogidos como guías, porque la obediencia no se les otorga a los líderes para gratificar su sentimiento de poder, o sea, para que él sienta que él es el que manda, no, o para aumentar su prestigio, no es así. Se les debe porque al final del día puede verse que los líderes no han perdido ninguna de las almas que fueron confiadas a su cuidado. El mayor gozo del líder de una comunidad cristiana es ver que los que éste liderea están establecidos en una vida cristiana firme en Dios. Juan escribió: no puedo tener un gozo mayor que el de oír que mis hijos siguen la verdad. Tercera de Juan 4. Porque la mayor tristeza para un líder de comunidad cristiana es ver que sus liderados están cada vez más lejos de Dios. Qué bien se siente, ¿verdad?, cuando la iglesia por sí sola corre a orar, hermano. Ella misma se fija metas en la oración. Vamos a orar por los hogares, vamos a orar por los que están enfermos, vamos a orar por los que no han venido, vamos a orar por nuestros líderes. Oiga, ¿cuántas veces a nivel nacional no se nos ha pedido oración y ayuno por los problemas que enfrenta nuestro pastor judicialmente, hermano? Y nosotros, pues bien acá, ¿verdad?, hasta peleándonos el pescado, a ver quién come más. Gracias a Dios que nuestro pastor nacional, hermano, Dios obró y salieron los juicios a favor. Dios lo libró. Estaba demandado, perseguido, pero nosotros debemos orar por nuestros pastores. Si están ausentes, qué mayor. Mire, se dice que un hombre, ¿verdad?, Stanley Baldwin, fue nombrado primer ministro del Reino Unido. Entonces dice que sus amigos se agolparon a su alrededor para felicitarle. Pero él les dijo:
lo dijo con respeto, ¿verdad? No necesito de sus felicitaciones. Lo que más necesito de ustedes son sus oraciones. ¿Qué sirve muchas veces que llenemos de regalos, verdad? No es malo, ¿verdad? Si tienen regalarle a su pastor, ¿verdad? Pero llenarlos de regalos, pero nunca acordarse de él en oración. Qué valioso es que ahí en la intimidad el creyente esté orando por sus líderes, por el departamento femenil, pero por su presidenta. Pero si no, por la hermana no, porque últimamente no. No hay buenas relaciones, pero acuérdense que este es un deber para con Dios. Dice, ¿qué más hay dentro de la iglesia? A Cristo, a nuestros pastores, pero dice Primera de Pedro 5:5. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos. ¿Y qué más dice? Y todos sumisos unos a otros, y da algo hermoso. Revestíos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Pedro, hermanos, echa mano, ¿verdad?, de una cita del Antiguo Testamento, donde dice que Él escarnece a los escarnecedores y da gracia a los humildes. Proverbios 3:34. Entonces, también Pedro, hermanos, echa mano de cómo vamos a ser sumisos unos a otros, cómo vamos a estar en sujeción unos con otros, echando mano de la humildad, hermano, de la humildad. Nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, nos dio el ejemplo más grande de humildad. Cuando en una ocasión se puso, ¿verdad?, un delantal en la última cena, y Juan nos declara que tomó una toalla y se la ciñó, y tomó agua y se puso a lavar los pies de sus discípulos. Oiga, así debemos ser, ¿verdad?, nosotros. Ponernos, hermanos, revestirnos de humildad, y debemos hacer así nosotros que nos decimos que somos sus seguidores. La Biblia dice que, miren, no es de esto, no es de ahorita, ni nos sintamos mal, ¿verdad? Pero sí dice la Biblia que los discípulos disputaban entre ellos y decían ellos, fíjense, oye, allá en el reino de los cielos, ¿quién de nosotros va a ser el más grande? Fíjense. O sea que también los discípulos tenían su cosita. Ellos ignoraban, hermanos, que en el reino de los cielos todos vamos a ser grandes. No habrá distinción ni habrá categorías, ¿verdad? Pero sí va a haber premios, hermano, para todo aquel que trabaje aquí en la obra de Dios, como Dios manda, hermanos. Estos son, ¿verdad?, la sujeción del creyente en cuanto a su entorno de la iglesia. Vamos a seguir viendo la sujeción del creyente ahora en lo secular, hermanos, en el trabajo, en el servicio. Dice Efesios 6, del 5 al 8. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales. Fíjense bien, por si alguien por ahí es, ¿verdad?, que de esos que a mí nadie me manda. Amos terrenales, con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Escuche bien lo que dice la palabra de Dios, subraye, grabe esto, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Amén. Bueno, no se equivoca la Biblia, todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Porque a veces decimos, ¿verdad?, es allá en mi trabajo, hermanos, y los que hemos tenido oportunidad de
desenvolvernos en el ambiente del trabajo es un trabajo pues áspero, ¿verdad? Nos enfrentamos con gente que está sin temor de Dios, con gente que posiblemente tiene otra cultura, con gente que ha sufrido. Yo a veces les he testificado que, hermanos, alguien, ¿verdad?, que en la iglesia me daba quejas, iba yo a hablar con el hermano y le decía, hermano, su conducta, y me decía, mira, hermano, yo de chiquito sufrí mucho, así me criaron a mí. A mí me pegaban, a mí me maltrataban, sufrí mucho. Yo por eso soy así. Fíjense. Entonces le dije yo, sí es cierto. Muchos sufren, ¿verdad?, maltrato de los padres, de la familia, abusos. Pero le dije yo, pero la Biblia dice que cuando venimos a Cristo, nueva criatura somos. Las cosas viejas, maltrato, amargura, todo aquello, dice la Biblia, raíces de amargura, no, nada de eso. El que viene a Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, son hechas nuevas. Nueva actitud, nueva conducta, nueva mentalidad, nueva disposición, un nuevo hombre, una nueva mujer, un nuevo joven. Dice Colosenses 3, 22, 25, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. La Biblia nos recomienda, hermanos, ser amables, ¿verdad? Si alguien te hace mal, pues devuélvele el mal. Así dice. Vence el mal con bien. Qué difícil es en la lógica humana, pero para los que han sido alcanzados por Cristo, esto debe de ser un deleite. Hacer el bien, vivir con justicia. ¿Verdad? Le decía yo a alguien, hermanos, en el seminario, ¿verdad?, que quería abusar, y le decía, mira, hermano, le dije, yo también vengo del barrio, le dije, no juegue con mi inteligencia, no quiera pasarse de abusadito, porque él me recitaba hasta textos, ¿verdad? Y me decía, ¿verdad?, que debemos servir al hombre, a los siervos de Dios, y me sacaba textos, y que no conoces el amor de Dios. No me venga con eso. Porque muchas veces, hermanos, queremos abusar entre nosotros. La Biblia dice que debemos vivir con justicia de Dios. Porque si vivimos con injusticia, eso recibirá el hombre, ¿sí? Aunque oremos mucho, pero si vivimos con injusticia, eso vamos a recibir. Entonces aquí Pablo escribe, hermanos, y habla de la práctica de la ética. Pablo está hablando, hermanos, en la vida secular del hombre, allá donde desempeña su trabajo, su servicio. Pablo trata de los resultados del evangelio en las relaciones cotidianas del creyente. Qué bueno sería, un día vamos a estar en una esfera de puros santos, un día. Pero hoy no es así. Mas, sin embargo, Pablo nos aconseja que nuestra conducta no debe cambiar. Aquí ser unos santos, excelentes cristianos, y allá con los vecinos unos tiranos. Debemos analizar nuestra conducta con nuestros vecinos. ¿Qué opinión tienen de nosotros? ¿Qué relaciones hay con nuestros compañeros de trabajo? ¿No será que no nos pueden ver, hermano? Porque la ética cristiana, a como Pablo, hermanos, aquí lo plasma, se basa en obligación mutua.
No es nunca una ética en la que todos los deberes recaen sobre el mismo lado. Pablo, si habla del esposo y la esposa, habla Pablo también de las obligaciones del esposo o el marido, que son importantes como las obligaciones de la mujer. Pablo habla, hermanos, de la obligación de los hijos con los padres, pero también habla que los padres están obligados como los hijos. Y Pablo habla de los amos y del esclavo, pero Pablo habla que los amos también tienen responsabilidades, igual que los esclavos. De eso trata la ética cristiana que Pablo trata de imponer. Y acuérdense que no eran aquellos tiempos, ni la cultura, ni las mismas costumbres que ahora. Entonces, desde entonces, lo que Pablo resalta, hermano, es que el creyente, hermanos, debe de entender que en Cristo es otra manera de comportamiento, es otra convicción, es otra idea, hermanos. Mire que en el mundo antiguo, los hijos estaban totalmente bajo el dominio de los padres. El ejemplo supremo era la patria potestad romana, la ley del poder del padre. Un padre podría hacer lo que quisiera con su hijo, así también como con su esposa. La mujer no tenía voz ni voto, no podía salir, el hombre podía hacer su vida. El único medio con el que la mujer se podía divorciar es cuando el hombre, ¿verdad?, contraía lepra o violentaba las ceremonias judías o violaba, ¿verdad?, a una virgen. Entonces la mujer tenía derecho a divorciarse, pero mientras, entonces si la mujer planchaba mal y al hombre no le gustaba, se divorciaba. Y otra. Y si la mujer se le quemaba el arroz, el hombre se divorciaba y se buscaba otra que le saliera más sabroso el arroz. Así era la vida. Pero Pablo dicta, hermanos, estos textos para que el creyente, el que llega al conocimiento de Dios, componga su conducta desde su interior y sea una luz para todo el mundo y en todo lugar y en todo momento. Entonces el padre podía vender a su hijo como esclavo, podía hacerle trabajar como un obrero en su granja, tenía poder hasta para condenarle a muerte y ejecutar la sentencia. Así era. Pero Pablo da un consejo, hermanos, a los padres que vamos a ver más adelante, ¿verdad? Pablo escribe a los esclavos y les dice que deben de hacer bien su trabajo. No solamente cuando te ande cuidando ahí el cabo en tu trabajo, ¿verdad?, el mayordomo, o que ande el ingeniero, entonces te pones a trabajar. No, aunque no esté el cabo, ¿verdad?, aunque nadie te mire, Dios te está viendo. Entonces el creyente debe también, hermanos, tener esta sujeción en cualquier trabajo que realice el cristiano. Debe de ser suficientemente bueno, porque los ojos de Dios están en él. Eso dice el proverbista, que los ojos de Jehová están ¿en qué? En todo lugar. Vamos a lo último por cuestión de tiempo, hermanos. Finalizamos con esta última área donde la sujeción del creyente, y vamos a lo que ya hemos visto de una manera superficial, que es en el hogar. Y esto muestra dos niveles, ¿verdad? La obediencia de los hijos a los padres. Efesios 6:1, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Pablo le impone a los hijos que obedezcan y respeten a sus padres. Pablo dice que este es el primer mandamiento. Probablemente quiere decir que era el primer mandamiento que un hijo cristiano aprendía de memoria. Para Pablo, respetar no es solamente de labios para afuera. La verdadera manera de honrar a los padres es obedecerlos, honrarlos y no darles disgusto desde el corazón, hermano. Pablo ve también la otra cara de la moneda, ¿verdad? Que yo les decía, que los padres no hagan ¿qué? No lleven a ira o no hagan enojar a sus hijos.
considerando que este mandamiento también se dirige expresamente a los padres. ¿Y por qué a los padres? Bueno, dice el comentario, porque las madres tienen una especie de paciencia divina, pero que los padres son más propensos a dejarse llevar por la ira. ¿Es verdad o verdad? Es rara la mamá que no es tolerante, la mamá es como más pura amenaza, ¿verdad? Te voy a pegar, ya me la vas a pagar, luego me la voy a cobrar, pero hasta ahí. Y un padre, ¿verdad? A veces por cuestiones de trabajo, cuestiones de problema que lleva el padre, tiende a hacer, o por cultura, ¿verdad? O porque cree que la autoridad o la imposición del padre se debe de demostrar con palabras fuertes, con ira o con cinturón. A veces es así, ¿verdad? Pero la recomendación de Pablo, hermanos, en cuanto a la sujeción en el hogar es los hijos a los padres y los padres considerando a los hijos. O el padre, ¿verdad? Por último, algo que le va a gustar a las hermanas, la sumisión de la esposa al marido. Dice Efesios 5:22, lo que leímos, ¿verdad? Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Consideremos, dice brevemente, la situación en que Pablo escribió. Los judíos, escuche bien lo que yo les venía comentando, tenían una opinión muy baja de las mujeres. En la oración de la mañana se incluía una frase en la que el varón judío daba gracias a Dios por no haberlo hecho gentil, esclavo, o también decía en la oración, porque no me hiciste mujer. Esa era la oración del judío por la mañana, porque consideraba a la mujer poca cosa. Para la ley judía, una mujer no era una persona, sino una cosa. No tenía ningunos derechos legales, era posesión absoluta de su marido, que podía hacerla con ella lo que quisiera. Pero Pablo endereza las cosas, ¿verdad? Pablo dice, así como Cristo, ¿verdad?, se entregó por la iglesia, así el esposo debe entregarse por su esposa. Esto es algo que encierra muchas cosas que posiblemente en una consejería de matrimonio, ¿verdad? Oiga, como Cristo se entregó, ¿cómo se entregó? Sufrió, recibió golpes, dice que su cuerpo fue lacerado. El profeta dice, ¿verdad?, como surcos en la tierra, así hicieron de su cuerpo, y él no dijo nada por amor a su iglesia. Da a entender que, por supuesto que ni un esposo, ¿verdad?, me están viendo y dice, no, yo no voy a aguantar tanto. Habla de un amor de entrega, hermanos, de consideración, de valor para la mujer. Cuando nosotros no teníamos valor, Él nos amó tanto y se entregó, que ahora valemos, porque nos ha limpiado con su preciosa sangre, porque nos ha amado con amor puro. Así se considera entonces el valor que debe de tener un hombre por su esposa, pero sin perder la línea de mando que Dios da, porque el marido es la cabeza de la mujer. No es dominio, es amor, hermanos. Y Pablo dice estas cosas acerca del amor que debe de tener un esposo con su esposa, hermano. Así debe de ser la sujeción. ¿Dónde? En el hogar, hermanos. Pero vamos al texto inicial y vamos a dar gracias a Dios. Dice el texto inicial, pónganse de pie, capítulo 15 de Primera de Corintios, verso 28 nada más voy a leer y damos gracias a Dios. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo, Cristo, fíjense bien, se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas. O sea, Dios el Padre puso bajo los pies del Hijo todas las cosas. Pero al final
como un ejemplo para nosotros supremo, el Hijo se sujetará al Padre que puso sobre él, bajo sus pies, todas las cosas. Para que Dios sea todo en todos. Tenemos también nosotros una gran responsabilidad, una gran tarea, hermanos, ser sujetos en todas nuestras áreas de vida. Vamos a orar a Dios. ¿Qué le podemos decir a Dios? Dame humildad, dame sabiduría, porque la sujeción también requiere sabiduría, hermano. Requiere, ¿verdad?, de la gracia de Dios. Esta carne, hermanos, por naturaleza se revela y dice y hace. Pero un creyente, un hijo de Dios, debe aceptar las cosas que Dios ha dejado escritas en su palabra. Oramos. Gracias, Señor, porque nos permite comentar su palabra. Su palabra es la que forja nuestra fe. Padre, su palabra es la que da a nuestra vida de su gracia y de su bondad. Su palabra, Dios mío, es la que nos alienta. Su palabra es la que nos guía. Señor, ayúdenos a vivir en sujeción, no por obligación, no por alardear, no por sobresalir, no, Señor, sino por honrar a Dios, por agradar a Dios, porque un día recibiremos de Dios su herencia, el premio que Dios tiene para con nosotros. Ayúdenos a vivir en sujeción en todas las áreas de nuestra vida, Señor, con nuestras autoridades, en la iglesia, en todo ámbito de la iglesia, en lo secular, allá en el trabajo, en la escuela, con nuestros vecinos. Señor, en la intimidad de nuestro hogar, ayude a sus hijas a ser sujetas, y nosotros como esposo, como cabeza, Señor, cada día ser más amorosos, Señor, más entregados, de tal manera que el Evangelio de Jesucristo sea glorificado, que el nombre de Dios sea glorificado, y que un día todos estemos sujetos ante el Padre, delante de su presencia. Muchas gracias, Señor, por permitirnos estar en este santo lugar. Amén. Dios les bendiga, hermano.